Bienvenidos al Laboratorio de Química y Biología de la Universidad de EXI. Se desarrollará la práctica de laboratorio llamada Elementos Químicos Guía 2. Dentro del procedimiento de esta práctica se requiere de tubos de ensayo, de gradilla que permita soportar esos tubos de ensayo, unos soportes universales, acompañadas de pinzas para sostener a los tubos de ensayo y que permitan también desarrollar con mayor cuidado el procedimiento de la práctica de laboratorio. Tendríamos también microespátula para poder recoger unas pequeñas muestras de los reactivos que se requieren, unas pinzas para crisol para poder hacer la oxidación de la cinta de magnesio, una cuchara de combustión para poder hacer la fusión de azufre y poder determinar la reacción que ocurre entre azufre fundido con agua destilada. Importante, agua destilada siempre como reactivo para el desarrollo de las prácticas y nunca utilizar agua potable. Dentro de los reactivos tenemos azufre, tenemos cinta de magnesio, zinc, tenemos trozos de sodio, que es de mayor cuidado debido a la alta reactividad con el agua destilada. Tenemos solución de hidróxido de sodio y tenemos ácido nítrico, ambos reactivos en concentración del 30%. Es de cuidado la manipulación de estos reactivos a causa de la peligrosidad por ser corrosivos. Es necesario manipular estos elementos con guantes de nitrilo y siempre tener protección con gafas o monogafas y mascarilla debido al desprendimiento de gases tóxicos. Dentro del procedimiento es necesario comenzar con el ácido nítrico debido a su peligrosidad. De acuerdo con la guía hay que utilizar 1 mililitro y son dos procedimientos que requieren del uso de ácido nítrico. Con ayuda de una pipeta Pasteur se utiliza 1 mililitro, se toma una alícuota de 1 mililitro y se colocan en ambos tubos de ensayo que van a permitir el desarrollo de la práctica de laboratorio de elementos químicos guía 2. Para ambos tubos de ensayo, entonces, se ha dispuesto 1 mililitro de ácido nítrico y además, entonces, para el primer procedimiento se va a utilizar una pequeña cantidad de zinc y vamos a identificar cómo es que se presenta la reacción entre una pequeña cantidad de zinc con ácido nítrico. Siempre este tipo de reacciones debe desarrollarse en cabina de extracción. Adicionando entonces una pizca de zinc, puede ser observado un burbujeo en el fondo del tubo de ensayo y el desprendimiento de vapores. Es importante dentro del procedimiento de esta reacción identificar el burbujeo que ocurre en el tubo de ensayo y el desprendimiento de vapor que tiene una coloración marrón, que va a permitir entonces determinar por análisis cualitativo qué tipo de proceso es el que está ocurriendo entre el reactivo de zinc, el elemento zinc, y la sustancia ácida de ácido nítrico. Para el otro tubo de ensayo también vamos entonces a verificar y a comparar las diferencias que existen entre la reacción del ácido nítrico con otro metal. En este primer tubo el metal utilizado fue zinc y en el segundo tubo
El reactivo o el metal que vamos a utilizar es el magnesio, una pequeña cinta de magnesio reaccionando con ácido nítrico. Entonces colocamos un pequeño trozo de magnesio en el tubo de ensayo que contiene ácido nítrico y vamos a revisar cómo ocurre un burbujeo, una reacción inmediata y de mayor precaución para evitar salpicaduras con ese ácido nítrico que puede quemar la piel. Podemos observar entonces que ocurrió burbujeo espontáneo, una reacción espontánea, ocurrió un burbujeo y hubo un desprendimiento de vapores de coloración café, con la que podemos entonces también hacerle seguimiento al proceso de reacción entre el ácido nítrico y los diferentes metales. Otro procedimiento de la guía del laboratorio de elementos químicos es la reacción entre el metal de la primera columna de la tabla periódica de los elementos, que es el sodio. Este metal es muy reactivo con el agua, entonces en un tubo de ensayo colocamos 1 mililitro de agua destilada. Es necesario aquí verificar que no utilicemos agua potable, sino agua destilada que nos permita desarrollar correctamente el procedimiento. De este metal utilizamos un pequeño trozo de sodio y lo vamos a colocar cuidadosamente en el tubo de ensayo y siempre con precaución, retirando cara, manos, brazos, el cuerpo, por si ocurre o para evitar algún accidente debido a la reactividad que existe entre el metal de sodio y el agua. En esta reacción entonces podemos observar que ocurre un burbujeo, que se presenta una chispa entre la reacción, entre la interacción entre el metal de sodio y la alícuota de agua destilada. La reacción termina cuando ha terminado completamente de reaccionar el metal de sodio con el agua. Esta reacción nos va a permitir identificar también el pH que pueda obtenerse dentro de la interacción del sodio después de la reacción con el agua destilada en este tubo de ensayo. Ese pH lo vamos a poder verificar utilizando unas gotas de indicador universal y el seguimiento del pH lo podemos determinar a través de cambios de color. Entonces, si observamos en el tubo de ensayo no vemos un color. Cuando adicionamos 1 o 2 gotas de indicador universal, vemos un cambio de coloración en el sobrenadante de ese tubo de ensayo y ese color que observamos lo vamos a comparar con un disco o una escala de coloraciones con el que podemos establecer el posible pH que tiene esa mezcla. Estableciendo esa comparación, entonces vemos que corresponde a un color azul de acuerdo al disco de pH y podemos establecer que esa mezcla o esa solución o el producto que obtuvimos en este tubo de reacción dentro de sodio y entre sodio y agua destilada, entonces vamos a tener un pH equivalente a 14. La siguiente parte tiene que ver también para la interpretación del pH, de la escala de pH, de la reacción entre el metal magnesio. Entonces utilizamos un trozo de cinta de magnesio, la sostenemos con las pinzas para crisol y la llevamos a calentamiento directamente a la llama al mechero y vamos entonces, después de establecer la oxidación de la cinta de magnesio, la llevamos entonces el residuo blanco que vamos a recoger aquí en las pinzas para crisol y la traemos aquí en el segundo tubo de ensayo que contiene 1 mililitro de agua destilada y también vamos a verificar cambios de coloración y comparar con la escala de pH para poder determinar cuál es el valor de pH que tiene después de adicionar
el residuo de oxidación de la cinta de magnesio con la interacción de agua destilada. Y en la cuchara de combustión colocamos una pequeña cantidad de azufre, la llevamos al mechero, fundimos el azufre y el residuo que vemos en la cuchara de combustión la vamos a colocar en el tercer tubo de ensayo que contiene agua destilada también, y también vamos a verificar el pH que puede establecerse por la interacción del residuo del azufre, de la oxidación del azufre o de la fusión del azufre con el agua destilada. Es necesario tener cuidado cuando encendamos el mechero porque la llama no tiene color y podamos tener un accidente con quemaduras por la llama. La primera parte de oxidación tiene que ver con el uso de un trozo de cinta de magnesio para oxidarla directamente a la llama con el uso de las pinzas para crisol. Entonces, llevamos esa cinta de magnesio a la llama producida en el mechero, allí vemos que se está quemando y vemos el destello después de la reacción de la cinta de magnesio con el oxígeno ambiental y calentamiento por la llama. Ese residuo blanco que vemos en las pinzas lo colocamos en el vidrio de reloj y lo llevamos al tubo de ensayo que contiene 1 mililitro de agua destilada y vamos a observar la posible reacción que existe entre ese residuo y agua destilada y asimismo determinar el pH. La siguiente parte tiene que ver entonces con la oxidación del azufre. El azufre tiene estas características organolépticas, huele a huevo podrido, tiene una coloración amarilla y vamos entonces a llevar esa sustancia que está sobre la cuchara de combustión a la llama, directamente a la llama, para poder observar la fusión que ocurre del azufre, y el residuo que vemos allí en esa cuchara de combustión la vamos a llevar al tubo de ensayo que también contiene 1 mililitro de agua destilada y vamos a determinar el pH de eso. Después de la oxidación de la cinta de magnesio se obtuvo un residuo blanco. Ese residuo blanco se colocó en el tubo de ensayo que contenía 1 mililitro de agua destilada y a ese tubo entonces de ensayo le colocamos 1 o 2 gotas de solución de indicador universal y vamos a identificar entonces el cambio de color que nos va a permitir establecer entonces a través del disco de escalas de pH, comparar las coloraciones y vamos a encontrar que el pH de esa mezcla que tenemos en el tubo de ensayo está cercano a un valor igual a 12. De la fusión del azufre obtuvimos entonces una sustancia en forma líquida y ese residuo líquido entonces fue puesto en el tubo de ensayo que previamente tenía 1 mililitro de agua destilada y también colocamos 1 o 2 gotas de indicador universal y observamos el cambio de coloración que puede tener la solución o la mezcla en ese tubo de ensayo y también lo comparamos con la escala de pH por colores y vamos a observar que el pH, el valor está cercano a 3. Finalmente, se agradece su atenta colaboración y presta atención a el desarrollo de esta práctica de elementos químicos guiados.